Mi esposo me incita a abrir nuestra relación, pero me confunde lo que me pide, así que de repente me vi envuelta en una situación que hasta el día de hoy me hace vibrar. Desde que me casé con Willy, mi vida dio un giro que nunca imaginé. Él siempre fue un hombre con ideas claras, sobre todo cuando se trataba de nuestra relación. Desde el principio, me habló de algo que, para mí, era como un idioma extranjero: explorar nuestra sexualidad más allá de los dos, abrir la puerta a otros contactos, a otras experiencias. Yo, que vengo de una familia donde la tradición era ley, no podía ni siquiera procesar lo que me estaba diciendo. En mi casa, me enseñaron que una mujer debe ser fiel, que su papel es estar al lado de su marido, servirlo, cuidarlo, y punto. Así que cuando Willy me soltaba esas ideas, yo lo miraba como si fuera un extraterrestre, como si hubiera aterrizado de otro planeta. Recuerdo las primeras veces que me lo mencionó. Estábamos en la sala, tomando un café, y de repente, como si nada, me decía: «Oye, ¿y si probamos algo diferente? ¿Y si dejamos que alguien más entre en nuestra vida, en nuestra intimidad?». Yo me quedaba helada, con el café a medio camino entre la mesa y mi boca. «¿Estás loco?», le respondía, casi ofendida. «¿Cómo se te ocurre que yo podría siquiera pensar en algo así? Para mí, eso era como traicionar todo lo que me habían enseñado, como romper un juramento sagrado. Y no solo eso, también me hacía dudar de él, de su amor. Porque, vamos a ver, ¿qué clase de marido te anima a estar con otra persona? En mi cabeza eso solo podía significar una cosa: que no me quería, que no le importaba. Durante años, cada vez que sacaba el tema, yo lo cortaba de raíz. «No, Willy, ni lo menciones», le decía. Y él, con esa paciencia que ahora valoro tanto, simplemente asentía y cambiaba de conversación. Pero, aunque no lo dijera, yo sabía que en su mente seguía dando vueltas esa idea. Y no era que él quisiera estar con otras mujeres, no, eso era lo más curioso. Lo que él quería era verme a mí, explorar, descubrir, como si mi placer fuera el suyo. Pero yo no lo entendía, no podía. Para mí, el amor era exclusividad, era un pacto entre dos, y cualquier cosa fuera de eso era una locura. Pasaron los años, y aunque nuestra vida juntos era buena, esa pequeña semilla que Willy había plantado en mi cabeza seguía ahí, escondida, como una planta que no quiere crecer pero que tampoco muere. A veces, en la soledad de la noche, cuando él dormía a mi lado, me preguntaba: «¿Y si tiene razón? ¿Y si hay algo más allá de lo que conozco?». Pero al instante me daba una bofetada mental y me decía a mí misma: «No, eso no es para mí, yo no soy así». Y así seguí, aferrada a mis creencias, a mi educación, a esa idea de lo que una mujer debería ser. Fueron años de rechazo, de discusiones, de silencios. Yo me aferraba a mi postura, y él, con esa calma que ahora admiro, nunca me presionó. Solo esperaba, como si supiera que algún día yo iba a entenderlo. Y aunque en ese momento no lo veía, su paciencia fue lo que plantó la semilla del cambio en mí, porque, aunque no lo admitiera, cada vez que él hablaba de eso, algo en mí se movía, algo que no podía explicar. Era como si una parte de mí, muy escondida, quisiera escuchar, quisiera explorar, pero el miedo era más grande. Así pasaron los años, con Willy siendo el mismo de siempre, amoroso, comprensivo, y yo, aferrada a mis ideas, hasta que un día, sin que yo lo esperara, la vida me puso en un cruce de caminos. Y aunque en ese momento yo no lo entendía, ahora sé que Willy no estaba loco. Solo veía más allá de lo que yo podía ver. Ahora, déjenme contarles cómo empezó todo, cómo un día cualquiera, sin que yo lo planeara, la vida me puso frente a un hombre que iba a cambiarlo todo. Era una tarde normal, de esas en las que uno no espera que pase nada fuera de lo común. Yo iba en mi pequeño Fiat Berlina, un carrito que, aunque viejo, me llevaba a todos lados. Estaba camino a casa de mis padres, con la mente en mil cosas, cuando de repente, al hacer una maniobra brusca para esquivar un bache, el motor se apagó. Así, sin más. Intenté encenderlo una y otra vez, pero nada. El coche estaba muerto, y yo, para ser honesta, no tengo ni idea de mecánica. Lo mío es tan básico que si me preguntan qué es un carburador, probablemente diría que es algo que tiene que ver con los carros, pero no sabría ni señalar. Ahí estaba yo, sola en medio de la calle,
con el sol pegando fuerte y el sudor corriendo por mi frente. Me sentía desolada, perdida. No sabía qué hacer. Y justo cuando estaba a punto de rendirme y llamar a Willy, apareció él, Roberto. Era un hombre de unos 35 años, moreno, alto, con un cuerpo atlético que se notaba incluso bajo su ropa sencilla. Era guapo. Tenía un magnetismo que no podía explicar. Era como si su presencia llenara el aire, como si su energía te envolviera sin que pudieras evitarlo. Se acercó con una sonrisa amable y me preguntó si necesitaba ayuda. Yo, que en ese momento estaba más nerviosa que nunca, le expliqué lo que había pasado con el coche. Él, sin dudarlo, se ofreció a echarle un vistazo. Se inclinó sobre el motor, y mientras lo hacía, no pude evitar fijarme en él. Sus brazos eran fuertes, bronceados por el sol, y su espalda, ligeramente arqueada, terminaba en una figura que, debo admitirlo, me llamó la atención. No soy de las que se fijan en esas cosas, pero ahí estaba yo, mirando más de lo que debería. De repente, se enderezó y me miró. Y ahí fue cuando todo cambió. Su mirada no era como las demás. Era atrevida, directa, como si pudiera ver a través de mí. Me recorrió de arriba a abajo, y aunque eso me hizo sentir un poco incómoda, también despertó algo en mí, una chispa que no esperaba. «Sube al volante», me dijo, con una voz suave pero firme. Yo, como si estuviera en trance, obedecí. Pero al subir, pasó algo que no olvidaré jamás. Llevaba una falda corta, y al levantar una pierna para entrar, la tela se deslizó hacia arriba, dejando a la vista mis piernas. No era mi intención, pero ahí estaba, con mis muslos al descubierto, y Roberto, desde su posición, tenía una vista privilegiada. Intenté bajarme la falda, pero mis movimientos eran torpes, nerviosos, y él, en lugar de apartar la mirada, sonrió. Una sonrisa cínica, casi desafiante, que me puso aún más nerviosa. Pero, y esto es lo más extraño, también me gustó. No sé cómo explicarlo, pero esa mezcla de vergüenza y atención me hizo sentir algo que no había sentido antes. Era como si, por primera vez, alguien me mirara de una manera que no era solo amable o respetuosa, sino profundamente deseosa. Entonces, se acercó más, y con una voz cálida, me dijo algo que me dejó helada. «Me gustas mucho. Quiero hacer el amor contigo. Así, sin rodeos, sin preámbulos». Yo no sabía qué decir, qué hacer. Sentí un calor subiendo por mis mejillas, y mi cuerpo entero parecía arder. Por un momento, todo desapareció. El coche, la calle, el mundo. Solo estaba él, su mirada, y esa frase que resonaba en mi cabeza como un eco. No sé cómo, pero logré balbucear un gracias y cerrar la puerta del coche. Arranqué como pude, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y me alejé de ahí lo más rápido que pude. Pero, aunque dejé atrás a Roberto, no pude dejar atrás lo que había sentido. Esa mirada, esa confesión, se quedaron conmigo, como un fuego que no se apaga. Después de ese encuentro con Roberto, mi vida se convirtió en un huracán de emociones. No podía sacarme su imagen de la cabeza, ni su mirada, ni sus palabras. Esa noche, sola en mi habitación, me sorprendí a mí misma recordando cada detalle. Y, sin darme cuenta, mi cuerpo reaccionó. Cerré los ojos, y la excitación que había sentido en el coche volvió con más fuerza. Fue como si mi mente y mi cuerpo se hubieran desconectado de la realidad. Y antes de que pudiera controlarlo, llegué a un clímax que me dejó temblando, con el corazón acelerado y un sentimiento de culpa que no podía ignorar. Al día siguiente, no pude guardarlo más y se lo conté a Willy. Le expliqué todo, desde el momento en que el coche se paró hasta la confesión de Roberto. Willy me escuchó con atención, sin interrumpirme, y cuando terminé, me miró con esa calma que siempre tiene, y me preguntó: «¿Quieres volver a verlo? ¿Estarías dispuesta a salir con él si te llama?» Yo no sabía qué responder. Una parte de mí quería decir que no, que eso era una locura, pero otra parte, más pequeña pero más fuerte, dudaba. Y Willy, como si pudiera leer mi mente, me dijo: «Si no estás segura, es porque en el fondo quieres hacerlo. Pero la decisión es tuya, y solo tuya». Pasaron los días, y aunque intenté olvidarlo,
La vida tenía otros planes. Una semana después, estaba en la oficina cuando sonó el teléfono. Era él, Roberto. Al principio no lo reconocí, pero cuando me dijo quién era, sentí ese mismo calor subiendo por mi cuerpo. Hablamos un rato, y él, directo como siempre, me dijo que seguía pensando en mí, que quería verme, que quería estar conmigo. Yo intenté evadir el tema, pero no podía negar lo que sentía. Mi cuerpo temblaba, y una humedad que no podía controlar me delataba. Al final, acepté verlo esa noche. Cuando colgué, llamé a Willy y le conté todo. Él, en lugar de enojarse, me dijo que volviera a casa rápido. Cuando llegué, me recibió con un beso y me llevó al baño, donde había preparado un baño con sales y burbujas. Me ayudó a relajarme, a dejar de lado mis miedos, y luego me preparó para la cita. Escogí mi ropa, una blusa negra semitransparente, una falda corta roja y lencería que me hacía sentir sensual y poderosa. Me miré al espejo y, por primera vez, me sentí deseada, no solo por Willy, sino por mí misma. Esa noche, cuando llegué al lugar donde había quedado con Roberto, me pasé a su coche, un sedán amplio y cómodo. Fuimos a la costa, estacionamos cerca de un kiosco y pedimos unos tragos. Yo estaba nerviosa, pero él, con su mirada y sus palabras, me fue relajando. Me besó, me acarició, y poco a poco, mi cuerpo se rindió al deseo. Cada caricia, cada beso, era como un incendio que se expandía por mi piel. Nos pasamos al asiento trasero, y ahí, entre sus brazos, descubrí un placer que nunca había imaginado. Fue una noche de revelaciones, de entrega total, donde por primera vez entendí lo que Willy había intentado explicarme durante años, que el amor y el deseo no siempre tienen que ser exclusivos, que a veces, compartir puede ser la forma más pura de amar. Y así, amigos, termina esta primera parte de la historia. Pero, como siempre, aquí no acaba todo. Si quieren saber qué pasó después, si esta experiencia cambió mi vida para siempre, no se pierdan la próxima entrega. Porque, como dice el dicho, a veces lo que más tememos es lo que más necesitamos. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado, me apoyes con un like y suscríbete. Para más historias de Reddit prohibidas.